paciente no responde a la oxigenoterapia, es decir, a la mascarilla, a la piloterapia, etc. Y aún así, cuando se intuba, no intuba, es decir, colocar un ventilador mecánico, no responde al oxígeno, entonces ustedes ya van a tener una idea, y si lo comunican no es nada difícil, como es la medicina, no es difícil, es algo, es artístico, como en medicina no se puede alcanzar las revistas o importantes, los libros, los textos, los apuntes, pues no se alcanzan 1000 libros, ¿no? Pero alguien que habla de 30.000 libros, ¿no? En 5 años, algo. El tiempo de letras. Lo repite, ¿no? Lo repite en el político. Cada vez se repite los 30.000 libros, 70.000 horas, intensamente la gente. Bueno, esa es una estupidez grande. Bueno, a lo que me refiero es que hay que estudiar, hay que leer. No crean que yo como anestesiólogo diario manejo música. Sigo cuestionando muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Presenta una nueva técnica, un nuevo concepto, con toda esta nueva alimentación protectiva y el secretamiento alveolar para proteger al pulmón de la atelectasia. Todo paciente que es sometido, está mucho tiempo en una obstrucción, está sometido a cirugía, está mucho tiempo en un reposo, no tiene flemas, no va a enfrentar las flemas, puede hacer atelectasia, es decir, colapso. Entonces, al hacer colapso, al colapsarse el alveolo, entonces, no se olviden que estamos representando un solo alveolo. Tenemos 300 millones de alveolos. Tenemos una parte maravillosa de intercambio gaseoso y además tiene una función hormonal, ¿cierto? Hay muchas otras funciones. Tiene función de defensa. Vamos a ver el siguiente capítulo. Y nos hemos quedado acá, en la disfunción pulmonar. Siempre nuestra problema se repite, síndrome de estrés de adulto. Cuando no responde, finalmente son estas por alteración de la difusión. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la difusión puede verse obstruida en el epitelio, aquí en el factor surfactante, en el intersticio, por ejemplo, una fibrosis pulmonar intersticial? Fibrosis quiere decir duro. Hemos dicho que se presenta todos los pacientes que están sometidos a las líneas, están sometidos a las psicosis, a la tuberculosis. En esos sí se un gran porcentaje de esta patología, ¿no? Fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar, y esa fibrosis va como fibrosis que si se vuelve duro, esto aumenta las presiones, etc. La siguiente semana vamos a ver cómo, tanto en la altura como por estos problemas, se presentan alteraciones en la circulación. Entonces, síndrome de distrés respiratorio, fibrosis pulmonar, edema del pulmón, ¿no? Todos estos factores contra el edema se van. ¿Y por qué hablar de edema? Porque ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? Hemos hablado del síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar, producto de una obstrucción, ya sea en las válvulas, ¿se acuerdan? Aquí la válvula que, digamos, en estenosis, o acá también puede haber una estenosis carótida, y puede haber una hipertensión, que es lo más frecuente. Todo esto va repercutiendo con, la presión va, digamos acá la hipertensión, ustedes saben, se produce por aumento de la resistencia vascular, principalmente en las arteriolas, esa es la presión. Entonces, si aumenta la presión, acá va a aumentar en todo el medio, en forma retrógrada, hasta llegar al pulmón y se va a producir un aumento de presión y también seguida de líquido, una hipertensión venocapilar pulmonar, y hemos dicho esto, la principal signo es la disnea, ¿no? Y también esto estimula, hemos dicho, los receptores J que están en el cáncer. ¿Qué
¿Qué más hemos hecho? Síndrome de estrés. En el síndrome de estrés respiratorio, pues hay vehículos habituales, porque ahí termina la mayor parte de las patologías infecciosas, fuertes, graves. Entonces, en el síndrome de estrés que hay, lo que pasa es que hemos hecho la falla orgánica, cuando ya el síndrome de estrés respiratorio es contrarrestado. Entonces, por ejemplo, acá hemos hablado del famoso virus, que eso ayuda a la solución, la evolución al tratamiento del PAD, ¿no? Se puede dar. Y que hemos dicho que también se puede dar una PIP, presión positiva al final de la respiración. Como este pulmón está colapsado, entonces hay que abrir, ¿no? Entonces hay que abrir, entonces hay que dar 5, 10, 15, 20 centímetros de agua, que está eso en la máquina, en el ventilador, o también está en la máquina de anestesia, porque de esta manera los intensivistas. Ustedes tienen que saber que existe el tipo presión positiva. Muchas veces, porque estos problemas no responden mucho al oxígeno. Sí, el paciente les había dicho, ¿no? Pese a que le dan oxígeno, sigue con saturación baja. Es precisamente porque tienen problemas de difusión, no tienen problemas de ventilación, como en el caso anterior que hemos visto que se define el proceso respiratorio alta fuerza. Normalmente aquí en los 90 años, cuando dejamos sin oxígeno, 60, 70, 50, que ponemos, exactamente sería 90, 95, con 2 litros. Pues quiere decir que era mecánico, su edad, sin ventilaba y así normalmente muchos años. Es así. Entonces, cuando no sube, quiere decir que es un trastorno de la difusión, un colapso. Cuando no sube, no se lleva a la saturación, ¿no? Entonces, quiere decir que es uno de estos problemas, ¿no? Y donde están incrementados los cortocircuitos arteriovenosos, ¿no? Pues, no olvidarse que aquí hay cortocircuitos, ¿no? Cortocircuitos. Se van a notar bien porque de aquí salen las preguntas, no hay de otro lado, no voy a sacar el ejercicio, también está en el ejercicio, está bien en la medicina, ¿no? Y acá, ¿no? Ya es un chile, y acá la presión venosa de oxígeno que va a dar 40 minutos. No sé, son vasos que son bronquiales, vasos de beso que te hablan del corazón, que van directamente al estómago. Bien, entonces aumenta los llantos en todo lo que significa trastorno de la difusión. ¿Qué más? Síndrome de fibrosis cerebral, un trastorno de la difusión anterocapilar con la relación ventilación, edema agudo de pulmón, ¿no? El edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es, como su nombre indica, no, este edema agudo de pulmón. No estoy equivocado. Trombosis, tromboembolismo pulmonar. Este es el tromboembolismo. El edema agudo es como su nombre indica, el líquido, ¿no? Especiales para elevar el tromboembolismo, como su nombre indica, embolo en los vasos arteriales. ¿Quiénes dan tromboembolismo? Tromboembolismo da en las personas que tienen factores de cierre, en este caso, la que tiene trombosis venosa profunda, ¿no? Una persona que tiene trombosis venosa profunda tiene riesgo, si no hace tratamiento, no hace la terapia química, pues el coágulo, como su nombre indica, trombosis venosa profunda, ¿dónde? Venosa profunda, ¿dónde? Entonces, los miembros inferiores, ¿no? Los miembros, por ejemplo, al paciente que va a ser operado, si es mayor, si es obeso, si es viejito, etc. Siempre recomendamos poner vendas, vendar los miembros inferiores y pasar el quirófano. Todos casi tienen competencia. La venda hay que saber colocar una pantosilla presional para que no se haga el fenómeno de estas cosas, quiere decir que se detiene. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque ese paciente muchas veces va a estar mucho tiempo en el postoperatorio, y la operación va a ser 1 hora, 2 horas, móvil, ¿no? Y en el postoperatorio pues está todos los días, dependiendo, la mayor parte está menos de un día, cuando son cirugías sencillas, finales, pero con un buen porcentaje están varios días, ¿no?
especialmente los de traumatología. A veces la cirugía, N veces pasa eso, a veces la cirugía va bien, excelente, todos alegres, todo, cuando el paciente va al baño, ya pasa. Sí, ya ha pasado, por eso ahora todo el mundo de su rutina, y sí, tiene muchos más factores de riesgo, los anticoagulantes. En el capítulo de sangre han de los anticoagulantes, ¿no? Las companinas de bajo peso molecular, la tinoxipalina. Acá se encuentra ese anticoagulante con warfarina. Muchos pacientes tienen que estar con warfarina. Y cuando son pacientes muy críticos, pueden usarse heparina de bajo peso molecular, o sea, la tinoxipalina. Esto se ha utilizado bastante en el COVID, ¿no? Sí. Para que no se puede. Con usted, insuficiencia respiratoria. No puedes respirar y se para de contar, ¿no? Eso es a veces cataclísmico. Es decir, el año pasado falleció un colega, estaba atendiendo en el alto y estaba con un paciente, y ahí dio un tromboembolismo. Y los también se encontró del otro médico que estaba en el entonces, los trastornos de la difusión. Entonces, aquí tenemos fibrosis, atelectasias, neumonías, ahora vamos rápido a la hipoxia pulmonar, quiere decir trastornos en el transportador. El transportador, ¿quién es? La hemoglobina. Dentro de eso habíamos dicho que tenemos la metahemoglobina, metahemoglobinemia, ¿se acuerdan? Metahemoglobinemia, que es un... ¿Por qué se produce? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Voy a preguntar, Exacto. Es que son importantes y se producen. ¿Y por qué se produce? Por eso ya no ¿por qué se producirá? Estaba leyendo en un artículo de una persona que, por hacerse una depilación, ¿no? Paciente, ha utilizado 9 tubos, cada tubo tiene de lidocaína, también tiene espalda, así, ¿no? Y 9 tubos, cada tubo tiene 30 gramos, 70 gramos, claro, en estado de insuficiencia respiratoria. Por la metahemoglobina. Entonces, ¿por qué? Por anestésicos locales, lidocaína, también puede ser la silocaína, la filocaína principalmente. Puede producirse por nitritos que son como conservantes de algunas sustancias, nitritos, sulfas, sulfatos. Por esas causas puede producirse la metahemoglobina. Más solamente lo que nos ha pasado con la metahemoglobina era lo que sí, ya más profundamente, es el famoso dióxido de cloro, ¿no? Metahemoglobina, o sea, el componente de la vaquina o se llama la lejía. En los libros dice lejía, ¿no? Obviamente el dióxido de cloro se convierte, el dióxido de cloro se utilizaban así, de la café que tomaban en su desesperación, ¿no? Ya le aconsejaba que la mayor parte van a las empiezan a hablar de los testimonios que me he curado, que cuando estaba saliendo, que parecía a mi diezmo, que me he curado, que no era mi diezmo tan enfermo, así, cosas así, muy chistosas y escandalosas, ¿no? Entonces, acá vamos a poner entonces el dióxido de cloro, ¿no? Dióxido de cloro. Así es. Dióxido de cloro. Derivado del hipoclorito de sodio, ¿no? No se olviden que las sales vienen derivados de quién? De clorato, clorito y hipoclorito. Eso nos han enseñado en el colegio, ¿no? Los ácidos, etc. La química orgánica es bastante fascinante, ¿no? Metahemoglobinemia, ¿qué más?
disminución de la hemoglobina. Aquí encontramos todos los tipos de hipovolemia, que generalmente llega cuando está en estado de shock, ¿no? Cuando la hemoglobina está, si es una anemia aguda, entonces rápidamente va a producir hipoxia, ¿no? Rápidamente. Pues, hay gente, por ejemplo, los renales, los pacientes renales aguantan hemoglobinas de 6, 7, hasta 6 por 5. Por 5, teóricamente tiene que estar con insuficiencia cardíaca, es poco. Yo tenía una hemoglobina, 5 gramos de hemoglobina, igual a sopo, es decir, ya hay trastornos de la hemodinámica, y este 5 lo toman como es, por decir sopo. Entonces, cuando una pregunta clínica, ¿no? Cuando hay sopo, 5 gramos de hemoglobina, tenía la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Eso en forma, cuando es crónica, porque los renales, es decir, aguantan de 7 a 8, de 6, 7, no sé si, pero dentro de los renales hay los famosos testigos de Jehová. ¿Escuchado hablar? Sí, ¿ven? No aceptan transfusión de sangre, ¿cierto? El año pasado, me casó una anécdota, se da cuenta. Le hice un paciente, el cirujano, doctor, estos pacientes que no aguantan, no aceptan transfusión, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a hacer una biopsia de renal? ¿Otro va a sangrar? Sí, o sangre, o sangre. Porque si digamos, si sangra, pues ahí, lo va a hacer con familiar, de segunda responsabilidades. Si no, no importa, se vaya, que yo sé que pero lo siguiente, lo digo fácil, tenemos siempre su carneta, anote que su carneta de la clínica y de responsable, pero que sea usted, de segunda responsabilidad, con su firme y su letra, y estoy aquí como vamos a empezar a seguir. Mira, y me dice, no, ¿por qué tengo que ver? Porque está autorizando el equipo, está autorizando. No es para nosotros tener que hacer eutanasia, que no mate, y no soy de mate. La nota, aquí yo puedo entrar y ¿cómo voy a entrar si sé que digamos si sin transfusión va a pasar algo, ¿no? No puede pasar, pero lo más probable es que pase. Es una función que es parte del hematocrito, de la hemoglobina, tienen trastornos de la coagulación, ¿no? IgM elevado, tiempo de proteína bajo, etc. Fibrinógeno bajo, entonces han llevado ustedes en un capítulo de sangre. No, fijo, se asustó en buena consulta con comunidad, no sé qué es. No quería hacer que el palito de también es complicado. Pues en esos casos, hay que tener cuidado porque les cuento por la hemoglobina. Entonces, porque eso va a producir una hipoxia. ¿Está? En el caso, para empezar, estaba con hipoxia. En los libros dicen anémica. Hipoxia anémica, que nos dicen, no hay otro término que dicen, pero en los libros dicen hipoxia anémica, es decir, bajo concentración de hemoglobina. ¿Perdón? Entonces, para nosotros, para esta clasificación, que no es mía, está en el Goodman, es una que es un libro de farmacología, esto es una hipoxia postpulmonar, porque todas estas de aquí arriba eran pulmonares, y estas que tienen que ver con el transportador, que serán postpulmonares, ¿no? Porque tienen que ver con el transportador del oxígeno, que es la hemoglobina. Y algo más frecuente, que es también frecuente, miren, si ustedes entran a la literatura, las revistas, etc., pues van a ver, esto es lo que más la pero esto también no sé, esto también se puede solucionar, una vez que ya la hemoglobina aparece, ¿no? Prácticamente está pálida, está no está transmitiendo, no está transportando oxígeno, sangre por oxígeno, sangre y listo, salvaje, ¿cierto? Pero esto es lo más grave.
intoxicación por monóxido de carbono. Producto del monóxido de carbono, ustedes saben, es un producto de la combustión de los mismos gases, ¿no? Por ejemplo, las gasafas, las estufas, las baterías, ¿no? ¿Cuántas veces han debido de escuchar a algunos exitosos? Se ha muerto gracias a las fuerzas. Están encendidos, ¿no? Hay películas, hay tóxicos y más. Todo eso donde está la intoxicación. ¿Por qué entonces sucede la intoxicación por monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono, en algunos dicen, es 220 veces más, tiene 220 veces mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina. O al hemoglobina, claro, al oxígeno que la hemoglobina. Es más afín al oxígeno. Es decir, que el monóxido de carbono se une, entonces se llama carboxihemoglobina, ¿no? Entonces tiene mayor apetencia que el oxígeno a la hemoglobina. ¿Cuántas veces? 220, no nos dicen 250, nos dicen 300. Nos diremos de 200 a 300 veces. Está así en los textos, no me está inventando, 200 a 300 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede cuando hay algún riesgo de intoxicación de hemoglobina? Entonces, en el capilar se va a unir, pues, este monóxido, ya no hay oxígeno, va dependiendo si la intoxicación es algo, generalmente sucede en personas que han bebido, ¿no? Han bebido, se duermen en el hospital, o las mamás que han prendido la gasafa, y eso sucede generalmente en gente pobre, ¿no? En un cuarto, que tiene su gasafita, tiene sus hijitos, están durmiendo a la vida, y cuando dejan toda una familia, ¿no? Eso se ve cada día, y dices bien, pero escucharles, ahora ya saben que es por esto, por el monóxido de carbono, es una hemoglobina, y por lo tanto va a producir, pues, hipoxia. ¿Qué tipo de hipoxia para nosotros? Para la gente postpulmonar, ¿cierto? Postpulmonar. Hipoxia postpulmonar. No me estoy inventando el término, está en el manígima. ¿Por qué? Porque hay otras hipoxias que se llaman histotóxicas, inclusive hipoxia nula, pero es para aquí estamos tratando prepulmonar, ya hemos tratado mucho, pero hemos descrito con bastante detalle, descrito con bastante pulmonar, lo que tiene que ver con el sistema de la difusión, postpulmonar con el transportador. Bien fácil, en el momento que ustedes detecten eso, en descargo, ustedes, digamos, los que no conocen, los que están anestesios, ¿qué tipo de hipoxia? No responden, están todos los días tratando con hipoxia, y la hipoxia para nosotros es el nuestro principal enemigo, no tienes que hacer que diga la hipoxia, nada de mí, hipoxia si no hemos muerto, ¿no? Pasa el tiempo y no diagnosticamos y no hacemos nada, pues nos decían aquí en los tiempos, cuando no teníamos los monitores, era terrorífico, ¿no? Porque cada vez que estábamos coseteando a los pisos, la sala de recuperación, así se ha deprimido, azul, ¿no? Claro, estaba hipoxia, ¿no? Bueno, pero este es un tipo de hipoxia que se da en medio ambiente, hay estadísticas, les voy a decir, vean la importancia. En Estados Unidos, 430 personas por año. En España, 125. Las estadísticas. Aquí debe ser más, ¿no? Aquí debe ser más. Hay mucho descuido, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 335 millones de habitantes. Nosotros tenemos apenas 200, ¿no? Y esa cantidad, nos parecía que podemos sacar, debe ser 0.4, pero cada vez es alta. Pero acá debe ser mucho más, ¿no? Se ve, a veces no se cortan, a veces sí. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con esta intoxicación por el monóxido de carbono? Lo primero que, dentro de nuestro análisis de la fisiología, tenemos que ver, a ver, el oxígeno se desprenderá de la hemoglobina, de la poca hemoglobina que queda, ¿no? A los tejidos, como en el caso de que hemos visto, disminuye la afinidad, el pH, ¿no? La disminución del pH, ¿se acuerdan? La acidosis, la concentración de CO2 elevada, el 2,3 de pH, no se olviden esto, 2,3 de pH y la temperatura. Entonces, todos estos factores, y lo contrario es a la izquierda, estos factores, ¿qué hacen?
aumentan, hemos dicho, o disminuyen la afinidad, si lo ponemos así, del oxígeno al hemoglobina. Entonces, disminuyen la afinidad del oxígeno del hemoglobina, es decir, se desprenden con mayor facilidad. Es una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pase al tejido. Siempre hemos hecho así: cabo arterial, cabo venoso, capilar y tejido. Pues tiene que pasar así. Entonces, cuando hay una citosis, entonces esta curva con la misma saturación, digamos una saturación de 70, pero va a aumentar su presión arterial. Por eso nosotros, teóricamente, nuestra hipoxia, entonces, para la misma saturación, con la misma saturación a nivel primario que 93, tenemos una luz un poquito más, han visto, 95, 94, ya hemos hecho ese ejercicio, entonces nuestra curva está desviada hacia la derecha. Entonces, en el caso del monóxido de carbono, se trata de agarrarle al oxígeno, la poca hemoglobina que queda, ¿no? No desprende. ¿Para qué? Para oxigenar los tejidos, para ahorrar el oxígeno, no se desprende. Entonces, en concreto, el monóxido de carbono produce desvío a la izquierda. Desvío a la izquierda. Monóxido, pregunta de examen: monóxido de carbono, desvío a la izquierda. Perdón, desvío a la izquierda. El monóxido de carbono produce desvío a la izquierda. Entonces, ¿cuáles serán los síntomas del monóxido de carbono? Bueno, tal vez en los grupos voy a contar como experiencia personal particular. Digamos, 5 años tienen esta experiencia con el monóxido, por eso fue medio hartísimo. Los mismos neurólogos, neuropediatras, sospechados, que tienen que leer, que tienen que trabajar. Por eso sé muchas cosas del monóxido de carbono. La sintomatología de la intoxicación: irritabilidad, el paciente obviamente está hipóxico, está irritable, está desorientado, y lo más importante, eso también es fundamental. Entonces, ese color tiene sus labios. Para ver, hay algunas presentaciones de YouTube, se ve es de ese color, el rojo cereza. Bueno, sí, rojo cereza, brillante. No van a avisar a sus compañeros, que se van a preguntar, es para ustedes. Rojo cereza, brillante. Esta es la característica. Está excitado, después sus labiositos, chiquito, mujer, varón, cambia. Entonces, obviamente tiene signos de hipoxia, que son irritabilidad, que hay desmayarse si es agudo. Entonces, bueno, cuando la persona se ha dormido, ya por eso se llama el asesino silente, silencioso, ¿no? Asesino silencioso, asesino, mata pues. Asesino silencioso. Bueno, asesino silencioso. Entonces, esa es la característica del monstruo que mata, porque por hipoxia. Eso es cuando la concentración es alta. La concentración en el medio ambiente tiene que ser concentración en la atmósfera menor a 0.001%. Hay los que fuman cigarrillo generan monóxido de carbono, las estufas. En el medio ambiente tiene que ver menor, ¿ya? Si hay mayor, ya se produce la intoxicación, 0.01%. En partes por millón, porque el laboratorio se corta partes por millón, no tenemos que darle en cuenta porque hay un dato que es partes por millón, tiene que ser una sigla, pasada esa sigla y eso. Hay también otros gases tóxicos que generan el monóxido, la combustión de los gases, genera óxido nítrico, genera también CO2 y óxido nítrico, que no es tóxico, también se clasifica todo, pero este es tóxico, ¿no? Desvío a la izquierda, esta es la concentración, hay muchos más síntomas, ¿no? Si le tomamos taquicardia, obviamente, puede haber hipotensión, hipertensión. Y si es crónico,
si la inhalación, digamos, está ahí de estufita y está la persona que está en este riesgo, digamos, la estufa está ahí, la relaja, va escapando del chicotillo, etc. Y poco a poco, entonces empieza. Le ha llegado a un colega que cambien de casa, sus papás están viviendo al lado de un sauna, no sé decir porque es un sauna grande, mi mamá y mi papá están así, se caen, se están, claro, la intoxicación crónica, síndromes extrapiramidales, Parkinsonismo, aparte obviamente de muchas otras Parkinsonismo. Esto es intoxicación crónica, es síndrome de toxina, perdón, por ejemplo, en el caso de este amigo que está hablando de un conocido, un ingeniero que era ingeniero químico y como que así no se da la alcaldía que nos cierren, que traten de evitar la combustión que se dice. En otras partes hay sensores de gases, ¿no? La doctora Aparicio tiene un trabajo sobre medio ambiente. Tenemos que hacer eso dentro de varios ambientes, ¿no? Porque a la contaminación del medio ambiente, ¿qué gases hay? Tenemos un aparatito que mide y tiene también trabajos, ¿no? Pero es un trabajo importante. Ustedes van a decir, ¿por qué les cuento? Porque siempre tengo la idea de que deben ser médicos. En algún momento les van a hacer salud. El salud también es médico. El médico clínico es el que está metido con este problema de salud, comunicarse, digamos, entre comillas, con la salud del paciente, de investigar con el doctor House, hasta el caso posible, a ver si el perro tiene el gato, qué animal tiene, qué tenemos, que sacan sus pinturas, todo lo que pueden estar salud. Esa es la vida del médico, salud de las marchas, ¿no? Las marchas, si no, fue. Entonces, eso es lo que produce el CO2. Y lo más importante, aparte de muchos síntomas, de irritabilidad, estás bajando la presión, subiendo la presión, va a producir todos los síntomas que produce el edema cerebral. Si está bajando muchísimo, el CO2 se está acumulando y también produce el edema cerebral, sudoración, todos los síntomas. Pero lo más llamativo son los síntomas extrapiramidales. Esto de la extrapiramidal, vamos a ver el neuro, ¿no? Como es el parkinsonismo, el paludismo, el sistema extrapiramidal, enfermedad de los núcleos de la base. Este sistema, el parkinsonismo, ¿por qué se produce? Se produce por alteración ¿de qué? De la sustancia negra del mesencéfalo. Cuando hay una degeneración de la sustancia negra del mesencéfalo, especialmente en los ancianitos, se produce. Además, dice el monóxido de carbono tiene una apetencia especial por el asta de Amón, el asta de Amón que se encuentra en el hipocampo, ¿no? El asta cuerno de Amón, en el hipocampo, en el centro de la memoria. Quiere decir que esta persona se intoxica agredidamente, un síntoma puede ser pérdida de la memoria. El hipocampo es el centro donde está la memoria. ¿De acuerdo? Es decir, muchas cosas más de monóxido, pero de momento eso, ¿ya? De momento eso. Ya las dinámicas, ustedes tienen que modelar las dinámicas, preguntar, si no les responde el consciente, tienen que entre ustedes preguntarse, ¿qué es la medicina? ¿No? Es inmensamente grande la medicina. Nadie puede atribuirse que sabe escuchar. Yo sé, ahorita soy capo, es imposible. Es imposible que no sepa la medicina. En el 30 y el 50%. Es inmensamente grande. En especial, yo tengo más de 100 libros de acuerdo a la situación, en este caso, sobre todo los servicios de clínicas de mostramiento original, pero tanto de letras, de modificados esfuerzos también, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo que les interesa, lo que
menstrual ha tenido problemas. En el primero dice, si el paciente, caso problema, ¿has resuelto? Levante la mano si no se resuelto. Entonces, la física, van a ver que no vamos a tardar, ¿no? Pero es para usted, no es para el resto, no es para que cosas así, una vida de enseño, que a ver si aprende, porque no es para. Tanto del cuestionario como del caso problema. ¿Cuál quieren primero? El cuestionario, porque el cuestionario es el que van a entregar, ¿no es cierto? Entonces, el cuestionario. Demuestre que un ejemplo. Esto tiene que hacer simplemente la demostración, es decir, la pregunta número 3, demuestre que la presión pleural no alcanza un valor negativo. Aquí simplemente es aplicar la fórmula de la presión transpulmonar, nada más, y con el valor máximo, que puede ser 10. ¿Bien? Aplicar la presión transpulmonar, es decir, la fórmula, la ecuación de la presión transpulmonar. ¿Cuál dice la presión transpulmonar? Presión alveolar menos presión pleural, ¿no? Menos por menos damos. Esto demuestra que la presión alveolar de oxígeno a 8870, aquí, por ejemplo, en el Monte Everest, lo que hemos dicho, 8800, hemos demostrado con la ley de Dalton cuánto es la presión. Hemos dicho 8800, es igual en el Monte Everest es la presión en el Monte Everest. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión barométrica? 253, ¿no? 52, listo. 252 es igual a 760, x es igual a x, y demuestran igualito con la presión en la altura de La Paz, en vez de 250, 500. ¿Dicen? Es el doble, es nada más, ¿no? Eso lo demuestran, pues, el 200, esto es así, doctora, esto es así, ¿de acuerdo? Y si no, no es así, ahí se genera la dinámica, que es digamos, sano, ¿no? Porque no estamos tratando al respecto, nada. Bueno, ¿con qué medicamentos se realiza? Esto les da. Esa pregunta es pertinente, es útil porque yo estoy seguro que la mitad van a ser psicólogos. Yo, o pediatras, ¿no? Entonces, porque sí o sí van a ser especialistas, tienen que ser especialistas, si no, no sirve para nada, como si no hubieran estudiado. Entonces, hemos dicho que el factor surfactante es el que se madura hasta los 6, 7 y 10, ¿no es cierto? Si se adelanta 3 partos, hay que hacer la continuación de flujo con qué? Exacto, listo, nada. Entonces, ahí sí la demuestra, dice el factor surfactante, la de los entonces pueden ya reducirse los costos. Y ahí pueden ustedes, si quieren profundizar, entrar quieren usar un ciclo en niños prematuros, maduración pulmonar, ¿viste? Y ahí les sale, pues, si me sacaran 1000 artículos, ¿no? Maduración pulmonar, ¿lo ponen? Y les salen 1000 artículos. Ya. Está comprobado. Bueno. Esto ya está la segunda, la tercera, ¿con qué? ¿Cuál es el principal? En general, esto debería decir la hiperoxia. Pero se me fue la matemática, por supuesto, hipoxia. Pero igual, de la hipoxia, ¿cuál será la principal complicación de la hipoxia? Pueden poner varias cosas, ¿no? Porque la hipoxia, a ver, la hipoxia, miren, en los chiquitos, en los niños no tienen el sistema simpático, parasimpático, neurovegetativo desarrollado. Ustedes saben que en cardio están estudiando, nos lo vieron, uno de los factores que mejoran la conducción, la conductividad, ¿no? La conductividad, ¿no? Etcétera. La conductividad es el oxígeno. ¿Por qué les decimos al chico no tiene los reflejos? Entonces, si le deja un ratito sin oxígeno, rápidamente para cardiza, ¿okay? No conduce, pues inmediatamente nos ponen una sustancia que se llama la atropina, que aparte de oxigenar. Si no hacemos eso, hay gente que, hay colegas que quieren seguir oxigenando 5
de la proteína C, sigue bajando la frecuencia, ¿no? Y hace paro cardíaco, ¿no? Entonces, pueden poner como complicación la disminución de la oxigenación tisular, que está haciendo los textos, disminución de la oxigenación tisular, pueden poner otra causa, pueden poner edema cerebral, pueden poner todos los síntomas que producen la hipoxia, ¿no? Todos los textos están a veces ahora. Quería ponerse la hiperoxia. Y de la hiperoxia, ¿cuál será el principal? La hiperoxia, ¿qué es la hiperoxia? ¿Se acuerdan? Hemos hablado en la primera clase. ¿Quiénes hablan en la primera clase? Hemos dicho que es la hiperoxia, que también voy a presentar, que dado en la primera clase, es la terapia con altas concentraciones de oxígeno. Hemos dicho varias veces que cuando no se expone a la mascarita, etc., entonces tienen que dar 5, 10, 15, 20, si se da el 80, el 100% durante una semana, por ejemplo, y hay que esperar una alteración de hiperoxia, que es la producción de radicales libres. Eso está comprobado y estudiado. Radicales libres que van a lesionar inclusive el mismo pulmón. El mismo pulmón van a lesionar. Porque los radicales libres, contra los radicales libres, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que es el tratamiento de los antioxidantes? ¿No? Los antioxidantes. Por eso, durante la terapia, aparte de dar antioxidantes, dan vitamina E, vitamina C, ¿no? Cisteína, esos son antioxidantes. Entonces, esos contrarrestan los EOS, ¿no? Especies reactivas al oxígeno, como estos, los radicales libres, radical superóxido, radical hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Con la oxígeno, son los tres radicales libres, ¿no? Que se producen por acto de la degradación química, en este caso por el oxígeno. Bueno, vamos aquí con la pregunta que más seguramente les ha ocasionado un problema: calcular el volumen minuto alveolar. Eso es fácil, ¿cierto? Volumen minuto alveolar. Volumen minuto alveolar es igual. Hemos calculado por dos formas esta ventilación con volumen minuto alveolar, y en este caso tenemos la frecuencia respiratoria y tenemos el volumen consciente y tenemos el volumen del espacio muerto. ¿Listo? Solamente se emplazan porque ahí tenemos en el caso problema, tenemos cuánto es el volumen del espacio muerto, hemos dado ahí, digamos que está aquí, es una persona que tiene un volumen del espacio muerto de 200, si hemos dado de 100 kilogramos, que suele llegar en el hospital clínico, suele llegar que son 100 kilogramos. ¿Qué dicen? De cada 10 pacientes que van a operar, unos 4 tienen no sobrepeso, obesidad, y esos 4, uno tiene obesidad mórbida. De cada 10 hay una obesidad mórbida, es posible. Y a veces respirar los pacientes se ven complicados. Entonces aplican esta fórmula y listo. Ya tienen, ¿cuánto les sale? ¿Alguien ha hecho? Frecuencia respiratoria, se respira cuántos por minuto, 30. Por volumen consciente, 600. Menos 200, ¿cuánto sale? Por favor, ¿para qué? 200, 400, 400, 1200, ¿no? 12.000. 12 litros por minuto. Miren, ¿en qué tiempo? 12 litros por minuto. Ese es el volumen minuto alveolar. Entonces hemos dicho aquí cuál sería la eliminación de CO2 esperada en este paciente. Ahí está. Hemos hecho para poner el cálculo y les he dado la eliminación del volumen de ventilación alveolar. ¿Se acuerdan? Alveolar es igual a eliminación de CO2 sobre presión arterial. Esta relación nunca se olvide, porque habíamos dicho, si hay hipoventilación, si hay disminución de la ventilación, o sea, si una persona no ventila bien, quiere decir que aumenta su presión arterial de CO2. Hay hipercapnia, ¿sí? ¿No hay hipercapnia? Y ahí se demuestra con la fórmula, porque si el numerador aumenta, el denominador disminuye. Si el denominador disminuye, como en este caso la hipoventilación, entonces la PCO2 aumenta, ¿no? Está eliminando. Y habíamos dicho que tenemos un factor de corrección que es el 0,863, ¿no? Entonces con eso hemos hecho la simplificación de las unidades y nos tiene que dar en medio. En este caso decimos
solamente despejamos. Miren qué rápido estamos haciendo. Esto nos está pidiendo, ¿no? Entonces tenemos ya la ventilación alveolar, cogemos al frente, esto que está multiplicando pasa a dividir y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Ventilación alveolar por presión arterial de CO2 sobre 0,863. ¿Listo? Como 293 de consumo de, mejor dicho, extracción o eliminación de CO2. Miren, ¿qué tiempo hemos dado? Simplemente aplicando las fórmulas que se les ha dado. Si alguien tiene, alguien tiene el Verne Levi, el antiguito, ahí están estas fórmulas, el Verne Levi, ¿no? Está en el Verne Levi, está. Tenemos computadora, estas fórmulas, pero a ver si común, ahora tenemos aquí, y a lo último, dice, ¿qué dice? ¿Cuál es la principal complejidad? Ante la sospecha de un coágulo en la arteria pulmonar, calcular el gradiente alveolo capilar. Entonces, el gradiente alveolo capilar, ¿no? Alveolo capilar se refiere a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Ya tenemos la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto nos ha dado la presión arterial de oxígeno? La presión arterial de oxígeno nos ha dado 50 milímetros de mercurio. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular la presión alveolar de oxígeno. Y calculo la presión de inspiración de oxígeno menos la presión arterial de CO2 sobre 0,8. Listo. Entonces, con esta presión alveolar, calculen por favor. En el gradiente cuántico de presión de inspiración de oxígeno, en este caso no estás recibiendo oxígeno, hemos dicho que es 60, ¿no? En altura, porque es en el hospital de clínica, ¿no? En el hospital de clínica, aquí, en nuestro medio. O sea que tienen que calcular con 500, ¿no es cierto? Con 500. Con nuestra presión de inspiración del oxígeno, vamos a calcular 50 menos 47, 3, 5, 4 es igual al 100%, 21 es igual a x, es igual a 21 por 453 sobre 100, 21 por 100, ¿cuánto es? 405, ¿no? O 95. Por favor, hagámoslo. 21 por 400 sobre 100. ¿Cuánto sale? 21 por 453 sobre 100. 105 o 95, 96. ¿Alguien ha ganado? 21 por 453 sobre 100. 95. 94. 95. 95, ya. Entonces acá tenemos 95 y presión arterial tenemos en la fórmula presión arterial de CO2 28, ¿no? 28 sobre 0,8. 28 sobre 0,8, por favor. 35. Aquí tenemos 35, 95 menos 35 igual 60. ¿De acuerdo? 60. 60. Entonces, esta es nuestra presión alveolar de oxígeno. Presión alveolar de oxígeno es igual a 60 milímetros de mercurio. Si tengo la presión alveolar y tengo la presión arterial de oxígeno, entonces será presión arterial de oxígeno 50. 60 menos 50, 10. ¿No? 10. Entonces, estoy dentro de los parámetros normales. ¿Ya han entendido? Entonces, acá dice, para los que no entienden, ante la sospecha de un coágulo en la arteria pulmonar, calcular el gradiente alveolo arterial. Tenemos alveolo, es decir, presión en el alveolo, presión arterial de oxígeno. Y hemos hecho aplicando esta fórmula que ¿han visto en qué tiempo? Les vamos a permitir
que traigan una calculadora básica, ¿no? Observar es una calculadora básica. ¿De acuerdo? Y ahora, por favor, vamos a sacar un anuncio aquí con una calculadora, pues lo tengo, con las ratas, etc. Desde ahora, pues enseño la calculadora, pero es que no se necesita, ¿no? Son cifras bien sencillas. Entonces, ya está. Pues tenemos la presión alveolar de oxígeno 60. Los que están un poquito confundidos, pues ¿de dónde hemos sacado 60? Hemos sacado de la presión alveolar de oxígeno. Y hemos aplicado a la presión alveolar de oxígeno, presión de inspiración del oxígeno menos presión arterial de CO2. Esa es nuestra fórmula de presión alveolar. Está en todos los textos. Ya en el X también existe, ¿no? Entonces, en este también está en los RADs. Ese también. Todos están. Menos en nuestro libro. Creo que está en nuestro libro, en nuestro texto. Entonces, presión alveolar de oxígeno igual a presión de inspiración menos presión. Esa es la presión alveolar. Esta presión que siempre hablamos, ¿se acuerdan en la cascada? Hemos hecho presión en el medio ambiente, en el aire traqueal, en el alveolo, en el capilar, la saturación y la alveolo. Esa es la cascada del oxígeno que no han tocado los que tienen todos los días, los de conocimiento, entonces, pues ya, eso es base de la ley de fisiopatología, no van a fisiopatología es terminal. Todos que han venido a ahora, esto inglés aparte, más manejo que listo, cosa, ya estamos preparando para eso. Y aquí pues viene ya la participación. ¿Listo? ¿Ya hemos resuelto? ¿Qué más tiene? Lo otro, ¿sí, no? Si a este paciente se administra oxigenoterapia, oxígeno suplementario a presión de 25 litros. Eso sí, también calcular con la ley de dato, calcular, presión de inspiración por la ley de dato. Facilito, ¿no? 5 litros. 5 litros por minuto. Calcula la presión de inspiración, presión de inspiración de oxígeno, es igual, como he dicho, en el caso nuestro, 500 es a 100%, 21 es a X. X es igual a 21 por 500 sobre 100. Igual, ¿no? ¿Cuánto hemos sacado en eso? 95. Igual, 95. Esa es nuestra presión de inspiración del oxígeno. Ahora, acá, si le damos 5 litros, hemos hecho una fórmula, ¿se acuerdan? FiO2. Exacto. O sea, no es difícil. Doctor Sales, 5 litros por 4 más 20. En este caso le hemos dado 5 por 4 más 20. 20 más 20. 40. ¿Cierto? Entonces hemos mejorado este 21% a 40. Entonces acabo con 40. Digo X es igual a 40 por. Bueno, esto tengo que bajar en este, ¿no? Tengo que bajar a 856. 853. 800. ¿Me entienden, no ven? 853 sobre 100. ¿Cuánto sale? 40 por 453 sobre 100. ¿Cuánto sale? Por 416 más o menos. 160 y 160. 40. 181. 61. 81. 81 milímetros de mercurio. Esa es nuestra presión de inspiración del oxígeno en el aire traqueal 1. En el aire seco, también se pregunta en el aire seco, en el aire seco no restan 47. En el aire seco no se resta la presión del vapor de aire. En el aire húmedo de la tráquea sí se resta. ¿Listo? Entonces, la presión alveolar de oxígeno, así, ¿ven? Nuevamente aplicamos ya tenemos el dato, 181. 181.
81, ya tenemos el dato, presión otra vez, presión natural de oxígeno. Miren, ¿cuántas veces estoy repitiendo? Quiere decir que voy a tener la presión de inspiración de oxígeno menos presión. Ahora aquí se aplican los datos, ¿no? Presión arterial de CO2 sobre 0,8, que es igual a 181, menos, tenemos la presión arterial de oxígeno, que en este caso vamos a dar otro dato, pero es la misma, 28, no, presión arterial de CO2, 28, menos 28 sobre 0,8. Entonces, esta es nuestra, quiere decir que ha mejorado, ¿no? ¿Cuánto será 181? 28 entre 0,8. Entonces, hagan esta operación y sale. Y la última, ¿cuánto es la aceleración del PAFI antes y después de la oxigenoterapia? ¿Qué hemos dicho que es el PAFI? Antes, ¿cuál será? Antes, ¿qué datos tengo? Antes tengo 0,21 aquí y 50, sin arterial 50, ¿no? Antes, o sea, antes de la paciente tiene su presión arterial 50 millones de mercurio sobre la FiO2. 50 entre 0,2, ¿sabes cuánto? A 250, ¿no? 50 entre 0,2. Claro, es un poquito menos de 300 que nuestro valor normal de PAFI. Hemos dicho, a los que no han venido, la PAFI se calcula de esta forma. Entonces, la presión arterial PAFI, así PAFI, es igual a la presión arterial de oxígeno menos dividido entre la FiO2. Eso estamos haciendo acá, ¿no? En la altura hemos dicho que nuestra presión arterial en la curva de disociación de la hemoglobina normal es 60. Puede ser 58 en las funciones de examen didáctico, siempre me baso en este número, 60, ¿ya? Sobre 0,2, que es la FiO2, igual nuestra PAFI es 300. En este caso, la PAFI es un poco menos, en este caso problema, ¿no? Y una vez que tengo oxigenación y la saturación al 100%, la presión arterial que subió a 100 miligramos, a 100 milímetros de mercurio, es facilito, ¿no ven? 100, la presión ha subido a 100. ¿Y cuánto le hemos administrado? 0,4. Por la PAFI, ¿cuánto será? 100 entre 0,4. 250. 250. Sigue siendo 250, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que está con un poco de no mucho, pero los terapistas consideran hasta 180 para intubar o extubar. Digamos que en 180 y está recuperando ya, pero de 180 para abajo, si está mal, eso manejar la presión arterial. Bueno, ¿cuántos volúmenes de oxígeno contienen en 100 ml de sangre si la presión arterial de subió a 100 milímetros de mercurio? Facilísimo, ¿no? ¿Cómo se hace? Se aplica la ley de Henry, ¿no es cierto? La ley de Henry, ¿qué dice? La ley de Henry dice la concentración del oxígeno es igual al coeficiente de solubilidad por la presión arterial de oxígeno. Entonces será, su coeficiente de solubilidad será 0.03 por, en este caso, 100. Entonces 3 por 100, 0.3. Es casi lo mismo que a nivel de mar, en este caso está aquí en la altura. En la altura hemos dicho cuánto es nuestro oxígeno disuelto, 0.18, ¿no? Porque nosotros tenemos 60 por 0.03, 18. ¿Está bien? Es un poquito raro recordar la manera de ejercitar, ir a la casa y hacer varios con varios, a ver qué pasa si le pongo 6, 5, 8, lo que hace con hacer 3 ejercicios de cada uno de ellos, cambiando los datos, ahí tienen por lo menos asegurado el 50% en esta parte. Yo tengo experiencia de todas las veces dejan en blanco los ejercicios,
van a hacer ejercicios nuevos. ¿Qué crees? No, ya es menos 5. Ya es menos 5. Bueno. Entonces, mañana vamos a hacer ya, vamos a un poquito bajar los ejercicios, vamos a ir a la parte muy interesante que es el transporte de CO2, vamos a hacer la cápsula también, que no estamos viendo, tenemos un método para controlar el CO2 que es respiratorio para monitorizar el CO2 que es respiratorio, ¿no? Y después vamos a ver la situación. Bueno, si tienen alguna pregunta, rápidamente.